9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que el WhatsApp está abierto. Es el 3318 8076 41. Tomamos este caso de la construcción de una torre que se encuentra en los cruces de la calle Alberta y Otranto como una especie de símbolo, de ícono de lo que supone pues muchas veces el desorden y la corrupción que hay en torno a la obra pública y a la obra privada en nuestra ciudad. Para entendernos, ya platicamos en algún momento con los afectados. La obra se encuentra suspendida e incluso tiene sellos de clausura. Sin embargo, a este polémico magistrado Armando García Estrada, que llegó con el apoyo del PRI en su momento al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, ha ordenado en múltiples ocasiones que se quiten los sellos, que se incumpla con la suspensión, e incluso llega al nivel en este momento el magistrado García Estrada de pedir el arresto del presidente municipal Ismael del Toro. Quiero platicar con Cristian Gudiño, que es asesor legal de uno de los afectados, de uno de los vecinos afectados, de Salvador Martín Alba Suárez. Es abogado y ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí en Zona 3 Noticias. Cristian, muy buenos días. Hola Enrique, buenos días a todo tu auditorio. A ver, Cristian, ¿en dónde estamos en este momento parados? Quería hacer más o menos un recuento de lo que ha pasado con este tema. ¿En dónde estamos parados ahorita con esta obra? Pues desgraciadamente estamos parados en un tema de absoluta ingobernabilidad por parte del municipio, en un tema de que ahora el Poder Judicial, a través de un exponente que ha sido múltiples ocasiones señalados, como es el magistrado Armando García Estrada, ordenando el arresto del presidente municipal. La obra está suspendida, como bien lo mencionas. La quinta sala del Tribunal de lo Administrativo ha ordenado la suspensión de esa obra, pero desgraciadamente el constructor, en una estrategia legal, pues presentó otro juicio, el juicio del que conoce el magistrado Armando García Estrada, y el magistrado está ordenando la apertura de esa obra. Y si el presidente no obedece, arresto. En efecto, el 8 de marzo del 2019, si no me equivoco, ordenó el arresto administrativo hasta por 36 horas en contra del presidente municipal, en contra de Ismael del Toro. Pero si hay una suspensión de la quinta, ¿por qué puede ordenar esto Armando García Estrada? Pues porque desgraciadamente el sistema judicial lo permite, ¿no? Estamos sufriendo los estragos de un sistema que ha sido abandonado, de un poder que se le ha permitido hacer lo que quiera con el Estado. Entonces tú puedes presentar un juicio para que se detenga una obra, pero el constructor puede presentar otro para que continúe. Y no hay quien... Entonces tiene el ayuntamiento dos órdenes. En efecto, una de la quinta sala que le dice la obra tiene que estar suspendida y con sellos. Y otra de la cuarta sala donde está el señor García Estrada, el magistrado García Estrada, que le dice no, tiene que seguir la construcción. Así es, y lo más grave de este asunto, Enrique, es que al magistrado Armando García Estrada ya se le retiró ese juicio. En el juicio de la quinta sala hubo un incidente de acumulación. El juicio de la quinta sala es mucho más antiguo. El que impide que la obra continúe es antiguo y se acumularon. Entonces el magistrado Armando ya no tiene un juicio en el cual desempeñar sus funciones, pero lo ha retenido, inclusive ha ordenado. Lograron el año pasado que se reabriera la obra, y nosotros a través de amparos, a través de escritos ante el Tribunal de lo Administrativo hemos logrado que se vuelva a cerrar, pero el señor insiste en que se abra esa obra. Yo desgraciadamente presumo pues que está litigando a favor de los constructores, y ahora pues el presidente municipal está sufriendo una de las consecuencias, ¿no? Quien está atrás de la obra son los expropietarios de Fábricas de Francia, los Gandulf, ¿no? Juan Miguel y Pablo Gandulf Castellanos. Su empresa es Agnes Constructores S.A.D.C.B. y pues la obra está en Alberta y Otranto. Es un edificio de departamentos, tiene 21 departamentos de lujo. Pero a ver, yo creo que aquí no hay, tú, por supuesto tú eres abogado, yo no lo soy, Cristian, pero lo que uno tiene entendido es que cuando hay dos resoluciones que se contradicen, la obligación de la autoridad es atender a la más antigua. En efecto, y en este caso, Enrique, la obligación de la autoridad es acumular estos procedimientos, sí, para que no existen propiamente lo que estamos sufriendo. Resoluciones contradictorias, resoluciones que ponen desgraciadamente, las autoridades del Ejecutivo en estas dicotomías, ¿no? ¿A quién cumplo? Pero por lo que me dices, Cristian, el ayuntamiento está haciendo lo que debe hacer, que es no levantar los sellos.
El ayuntamiento en este momento está haciendo justamente lo que menciono, no debe de levantar los sellos. Desgraciadamente, pues el magistrado está insistiendo, está girando la orden de arresto del presidente municipal. Pero entiendo que el presidente municipal tiene un amparo, ¿no? Tiene un amparo, le concedieron la suspensión para que ese arresto no se ejecute. Entonces, pues la situación es muy grave, ¿no? Desgraciadamente hemos dejado al Poder Judicial en el olvido y ahora se ha convertido en el poder. Si mandan a arrestar a presidentes municipales en juicios que no tienen ninguna legalidad, pues ¿qué les espera al resto de los ciudadanos? Entonces, Cristian Gudiño, me dicen algunos radioescuchas, me escriben y me dicen, no está suspendida, yo veo gente trabajando de pronto. Desgraciadamente a veces el ayuntamiento no ha cumplido al 100%, se les dejó continuar con la obra, cuando todo esto inició, Enrique, la obra no pasaba del nivel de calle, y durante muchas veces el ayuntamiento no pasó por esas cuadras, no se acordó que tenía un juicio. Y de forma irregular entraba gente a trabajar, violando la suspensión. Y Enrique se convirtió en una obra de 7 niveles ya, tienen un 75% de avance. 75%. Y con relación, Cristian, a Salvador Martín Alba, cuando estuvieron aquí conmigo en Cara a Cara, hablábamos de la cantidad de recursos que se venían acumulando, los millones de pesos de afectación que había tenido la vivienda del propio Salvador. ¿Ese tema en qué está, esa parte? Pues mira, nosotros tenemos un amparo directo en contra de una sentencia que dictó el Pleno del Tribunal de lo Administrativo, que revoca a su vez la sentencia que dictó la Quinta Sala, que declaraba nulos los documentos, declaraba nula la licencia de construcción y además ordenaba la demolición de la obra. Entonces, no hemos logrado el final de ese asunto, estamos todavía en la lucha legal. Nosotros perseguimos que le paguen los daños a Salvador, la casa está sumamente afectada, Enrique, y además Salvador tuvo que salir de ahí, ahorita está pagando una renta, fue desplazado y la constructora no tiene pues ninguna intención de pagar. Y hay un juicio también por eso. Así es, hay un juicio que busca que se nos pague los daños. Resarcir los daños sobre la propiedad y lo que ha significado también para Salvador y su familia. En efecto, inclusive existe una denuncia en contra de ellos por los daños generados a la vivienda. Cristian, antes de despedirte, en el caso del magistrado Armando García Estrada, pues está el asunto del juicio político en el Congreso. ¿Qué te han dicho los diputados con relación a este tema? Mira, ya dieron entrada al juicio político, ya lo está analizando la Comisión de Justicia, presidida por Enrique Velázquez, si no me equivoco, Enrique. Sí. Fuera de eso no hemos tenido mayor información. Donde sí se ha tenido un poquito más de avances ante el órgano de control del propio TAE, en donde ya le solicitaron informes a cada una de las salas para empezar a analizar la legalidad de las actuaciones del magistrado García Estrada. Bien. Pero desgraciadamente pues vamos muy lento, ¿no? Cristian Gudiño, asesor legal de Salvador Martín Alba, vecino afectado por la construcción de Torres. Creo que este tema tiene una trascendencia, Cristian, que va más allá de la figura específica de Salvador. Ojalá se haga justicia con él, con su familia, las afectaciones que ha tenido en su vida personal y familiar, pero creo que sí es un mensaje en términos de ciudad, porque seguramente, igual que Salvador, hay muchos ciudadanos que nos están escuchando y que han tenido problemáticas similares y están en la indefensión. Así es, Enrique, esto es un problema mayor, no solamente se trata de una persona, es en conjunto un poder judicial que no está funcionando. Cristian, gracias. Gracias, Enrique. Cristian Gudiño, asesor legal, creo que es un tema importante, le hemos dado peso en Cara a Cara porque simboliza muchas cosas que están descompuestas, muchas cosas que no sirven en la ciudad, que magistrados como el caso de Armando García Estrada u otros se erijan en los diseñadores urbanos de la ciudad, los que deciden qué se construye, cuándo, a quién le da permiso, dónde se pone una gasolinera, dónde se pone un casino, cuántas niveles de departamentos puede tener una torre, cuándo el ayuntamiento tiene que quitar clausura y si no, el amago con el arresto administrativo. Creo que en este momento, y me parece que es positivo, existen autoridades municipales que están dispuestas a enfrentarse a estos señores del TAE. Lo hizo en su momento Pablo Lemus, lo declaró específico por la construcción de una serie de fraccionamientos que violaban en términos ambientales, las disposiciones ambientales. Lo está haciendo en este caso el alcalde de Guadalajara y bien o mal el asunto tiene que ver con quién decide sobre la ciudad. Los planes parciales, la legislación, el Estado de Derecho
o los caprichos de un magistrado que está señalado por muchísimos casos, como es el asunto como es la carpeta enorme de temas de Armando García Estrada. Esperemos que impere el Estado de Derecho y esperemos que esto nos lleve a un debate serio y de fondo sobre el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Escuche usted nada más, este tribunal se supone que es el encargado, de acuerdo en el sistema estatal anticorrupción, de combatir la corrupción en nuestro estado. Es el encargado, con una sala superior que se pone para revisar algunas sentencias, pero el chiste se cuenta solo. Que sea el TAE el que revise los casos de corrupción luego de todos los temas en donde han estado involucrados. Me parece que es un pésimo mensaje y ojalá las autoridades electas por los ciudadanos no cedan ante esta serie de chantajes. 9:17 a.m, al corte, conversación esta mañana con Ignacio Román, el doctor Ignacio Román, sobre temas económicos en nuestro país, y más adelante abordamos el Programa Nacional de Desarrollo con Julián Atilano. Unos minutos más hablamos sobre el asunto, seguimos analizando el asunto del Poder Judicial. López Obrador se refirió en rueda de prensa matutina específicamente al caso de Lagos de Moreno, que ha sido polémico y controversial aquí en nuestra entidad, y también la orden que da el ITEI al gobierno del estado, al gobierno de Jalisco, para transparentar todos los datos relacionados con la licitación de A Toda Máquina, que fue pues un debate en Jalisco en las últimas semanas. Y otro debate que ha habido a nivel nacional es el plan de desarrollo 2019-2024. Me da gusto que por buenas, malas, regulares intenciones, por lo que sea, pero cada tema es un asunto a debate en nuestro país. Pocas veces se revisa el Plan Nacional de Desarrollo a fondo, nos metemos a ver si los objetivos son realmente creíbles o no, y han salido muchas discusiones relacionadas con el tema, que si hay poco para ciencia y tecnología, que si se maximiza la posibilidad de crecimiento del país al 4 o al 6% para final del sexenio, y hoy con Julián Atilano, como es viernes, en su comentario abordamos precisamente este tema. Julián, muy buenos días. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Todo en orden, adelante. Excelente. Así como mencionas, esta semana el presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene como objetivo enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en un proyecto sexenal. Y sobre este tema quisiera hacer algunas anotaciones. El documento es claro. Se presenta como un posicionamiento político que se enmarca en la narrativa de la Cuarta Transformación. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo es resultado de un proceso histórico que terminó con 36 años de gobiernos neoliberales y en la que se plasman las propuestas que la mayoría de los mexicanos aprobaron en julio de 2018. De esa manera, este plan es la base programática o los cimientos ideológicos para la instauración de un nuevo régimen político. A diferencia de los anteriores planes de desarrollo, el presente tiene una explícita intencionalidad política y se difunde como parte del repertorio o artefactos discursivos del actual gobierno. Es un documento con personalidad política que pretende llegar a la población y no ser un cúmulo de hojas sin sustancia, lo cual se observa en diferentes formas. Por un lado, la intencionalidad política de dicho plan se la da López Obrador al presentarlo en sus redes sociales, enmarcándolo en ese discurso histórico, performativo y lleno de símbolos. Por otro lado, también el Plan Nacional se presenta junto con un resumen, con un estilo ensayístico, amable para quienes no son especialistas y que únicamente se conforma por aproximadamente 60 cuartillas. En la página 7 de dicho resumen se hace explícita su intencionalidad política cuando se señala lo siguiente. Es evidente que el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico porque se marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse de ellos de manera clara y tajante. Esto implica, en primer lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gubernamentales, los escondía. De esa manera, quien está esperando un Plan Nacional de Desarrollo sin referencias a la narrativa obradorista y que profundice en cada uno de los conceptos que plantean, se quedará esperando, no los encontrará, lo cual no es para alegrarse,
ya que en un documento de esa naturaleza se esperaría ese nivel de detalle. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos frente a una reconfiguración del orden político en la que López Obrador buscará dotar de significado a muchas de esas acciones que antes no eran más que protocolos burocráticos. Ya para concluir, nuevamente el presidente ha posicionado en la agenda un tema que se estará discutiendo durante varios días, pero no es cualquier tema, es sobre su proyecto político, sus propuestas y la narrativa que explica por qué México decidió cambiar. Enrique, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Saludos. Bueno, escuchamos, por cierto, esto dijo López Obrador sobre toda la polémica que hay a nivel nacional sobre el plan de desarrollo. No solo son jueces del Poder Judicial de la Federación, son también jueces de gobiernos estatales. Yo les comentaba de lo de Jalisco y resultó de que era un juez local el que dejó actual policía. Así es. Y la información que nos habían dado era de que se trataba de un juez federal. O sea, tiene pensado hacer una reunión también con los representantes de los tribunales de justicia de los estados. Bueno, este es sobre el caso, se refirió López Obrador al caso específico de Jalisco, lo que sucedió con la no detención, no vinculación a proceso del Chofo, operador del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Lagos de Moreno. Pero sí tenemos el audio en donde se refiere precisamente al tema del Programa Nacional de Desarrollo. De que en el primer año de Cedillo fue -7, en 36 años de política neoliberal, 3 crisis. No se cayó por completo la economía. 3. Entonces, estoy contento que no vamos a crecer al 2, dicen. Ayer, dicen, al 1.5. Todavía no termina el año. Todavía. Vamos a esperar. Bueno, ahorita hablamos del tema. Arturo Mendoza nos dice sobre el juicio político, nos hace una corrección, bueno, más bien al abogado, que el juicio político del magistrado del TAG, Armando García Estrada, cae en la Comisión de Responsabilidades. Es cierto, no en la Comisión de Justicia, que es la que le toca más bien la designación de magistrados. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones para conversar a Ignacio Román, es doctor en estructuras productivas por la Universidad de París 7, licenciado en economía por la UNAM, profesor titular del ITESO en el Departamento de Economía, Administración y Mercadotecnia, y bueno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999. Nacho, muy buenos días, ¿cómo estás? Con el gusto de estar contigo y pues con tu público en momentos como muy convulsos. Oye, Nacho, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, seguro leíste algunos de los temas. El objetivo que se plantea el presidente es crecer al 4% para 2021 y 2022, y al final del sexenio incluso hasta 6%. ¿Son metas realizables, Nacho? Mira, francamente me parece que es un falso debate, porque evidentemente que es importante generar más riqueza, claro, para que nos toque más riqueza en conjunto, pero ha habido siempre esta discusión. Fox ofrecía el 7, luego, sí, bueno, si mal no recuerdo, Peña Nieto ofrecía el 5, y ahora estamos diciendo del 4, y uno dice, a ver, es que si crecemos fuertemente, basados, como lo hemos hecho, en el sector financiero y de telecomunicaciones, pues son muy poquitos los que se benefician. O sea, ese crecimiento queda en pocas manos. Entonces, sea poco, sea mucho, creo que lo fundamental no es crecer mucho, lo fundamental es crecer bien. Y crecer bien implicaría centrarse no solo en el crecimiento, sino en el reparto de los beneficios de ese crecimiento. A ver, doy un ejemplo. Si de repente hubiese una inversión gigantesca de todos los empresarios mexicanos en servicios de seguridad personal frente a la violencia, eso es PIB. Totalmente. Entonces está aumentando la riqueza por la vía de meter guaruras por todos lados. ¿Eso es un beneficio para el país? Pues no. Entonces me parece... Bueno, pasó con la compra de Banamex en su momento, ¿no? Que le metió al PIB no sé cuánto de inversión, pero pues... Y además, en esas compras, cuando se venden tanto Banamex como Bancomer, por ejemplo, prácticamente no hay pago de impuestos, porque se genera un proceso de bursatilización en la venta y al final queda como un negocio entre privados que no impacta
en términos sociales realmente de manera positiva. Entonces creo que habría que pasar de la lógica de en qué porcentaje crecemos a la lógica de decir dónde, cómo y para quién crecemos. Nacho, y los datos, más allá de esto que estoy totalmente de acuerdo contigo en que creo que es el debate fundamental, o sea, el debate fundamental es cómo el crecimiento se reparte mejor, incluso en términos geográficos, sur, norte, Claro. toda esta discusión, pero los datos del primer trimestre pues no son lo positivo que tal vez hubiéramos pensado, Mira, tampoco lo negativo. ¿no? ¿No te parecen? A ver, hay una cuestión que es bien clara en toda la historia contemporánea de México. El último año de gobierno de cada sexenio es relativamente alto, porque hay que demostrar que el país está bien, pues, o sea, Eran las pues, hay que meter elecciones, billete, sí. las elecciones, Sí, decir, crecimos ahora poquito sí, arriba del 2, ahí la 2.2, llevamos. 2.3. Y normalmente el primer año del sexenio siguiente es la cruda. Es decir, después del gasto del último año del año electoral, el año siguiente generalmente viene un bajón. Eso es desde la época de Echeverría. Bueno, Es- Peña creció en su primer año al 0.7%. Ahí está. O sea, fue Es- un pésimo año, el primero de Peña. Es la historia de México. Ahora, a eso hay que agregar otro elemento coyuntural. El crecimiento generalmente de los primeros trimestres es el más bajo, porque el del cuarto trimestre del año anterior es el más alto. ¿Por qué? Porque es cuando está la lana de los aguinaldos, cuando están las vacaciones, cuando están los regalos, cuando hay mayor actividad económica. Y el primer trimestre es el de la cruda, es el de ir... Incluso el inversionista se amarra un poquito en enero y febrero, Se ¿no? amarra mucho más, porque Mucho hay más. menos demanda. La gente está endeudada, tiene que empeñar, vienen broncas de créditos, vienen una serie de líos. Si juntamos un primer año de gobierno con un primer trimestre que es el de reflujo, pues evidentemente los Hay un resultados... elemento más, ¿no? El gasto público. Que empieza lento el gasto público en el primer año de Sí. gobierno. Cambias las secretarías, cambias las reglas de operación. Todo el aspecto burocrático del gasto se vuelve mucho más complejo, ¿no? Es bastante más difícil, sobre todo cuando estamos haciendo tal cantidad de cambios como lo que se está manejando ahorita. Si decimos, pues bueno, el gobierno no va a estar gastando en coches, el gobierno no va a estar gastando en oficinas, el gobierno no va a estar gastando en un montononal de cosas, pues también eso es menos demanda. Y el gobierno finalmente, pues te representa 20 y tantos % del gasto público de este país, perdón, del gasto total de este país. En otras palabras, pues también eso genera un reflujo. Entonces, las cifras no son buenas, no son buenas. O sea, sería... Pero no son dramáticas. Pero así también Porque hacerla tan de tos, o sea... es el primer trimestre, en realidad, el crecimiento fue de 1.3%. Nada más que le quitan el efecto estacional de la Semana Santa, que Semana Santa cae. Esa es otra cosa, sí. Y queda en 0.2% de crecimiento, porque hay que compararlo, Nacho, con el primer trimestre de 2018. Claro. Con el anterior es difícil porque, como me dices, el último trimestre suele ser de mucho crecimiento y el primer trimestre lo contrario. Y lo que bien dices, quitarle los efectos estacionales, que eso hace más difícil la comparación. Que antes no se hacía. Entonces, antes no se difundía tanto. No se difundía tanto. Digamos En que este el momento le INEGI sí quitaste un tiene- punto porque que la es Semana un Santa, chorro. la Semana Santa cayó en marzo el año pasado y en esta cayó en abril. Entonces, eso es un chorro, el manejarlo de esa manera de 1%. Pero, insisto, me parece que es más con una lógica del debate político, del manejo de prensa, de decir está bien, está mal, que en una lógica de un balance real sobre cómo está funcionando la economía. Ahora, ¿estamos en una situación de riesgo, de estancamiento mayor? A mi parecer sí, porque hay todo un discurso para pues, espantar capitales, porque finalmente si se plantea una política económica Dices diferente... todo un discurso de la oposición yo o del diría, gobierno. Un discurso sobre todo empresarial en crítica al gobierno. Que dice, no hay certidumbre, no hay Estado de Derecho, no hay aquí... Pues eso ojalá hacia abajo. Porque evidentemente si el gobierno está manejando un discurso más distributivo o más social, pues digo, eso no le gusta al empresariado. O algunos empresarios. O al menos al empresariado corporativo. Si además a eso agregamos puntos como este de la Ley Federal del Trabajo, pues mete todavía más ruido en la lógica, digamos, de la famosa certidumbre de la inversión.
Pero el gran problema es que la certidumbre para la inversión, como se ha manejado en México durante décadas, es te doy lo que tú quieras. Te doy el terreno El terreno, no pagas impuestos, te doy ¿no? el agua, no pagas impuestos, no pagas seguridad social, te pongo un sindicato a modo, te pongo... Entonces, si se dice que no, la respuesta de los empresarios es mugroso populista, nos está espantando la inversión. Entonces, bueno, ahí también hay que tener cuidado. Vamos al corte, seguimos platicando con Ignacio Román. Está el asunto de la reforma laboral, Pemex, hay muchos temas en la agenda económica. 9 de la mañana con 40 minutos. La semana pasada discutimos en este espacio mucho sobre el asunto de la reforma laboral. ¿La puedes catalogar así, Ignacio Román, una reforma laboral? Porque a veces parece que tiene demasiados elementos sindicales. Pero mira, yo creo que sí es laboral en un sentido básico. Básico. Porque justamente una función esencial de la Ley Federal del Trabajo es regular la relación entre los trabajadores y los empresarios. Y a mí me parece que sí es fundamental lo que está viendo. A ver, un poquito de contexto. No podemos entender el México del siglo XX y del inicio del siglo XXI sin el corporativismo sindical. Es decir, La base política. La fuerza del PRI estuvo en lo que originalmente eran sus 4 sectores, cuando era el Partido Nacional Revolucionario. Queda el obrero, es decir, la CTM, y queda un poquito. la CROC, la CROM, etcétera. Aquí ya andan más cercanos a los que gobiernan. Son los sindicatos oficialistas. El campesino, la CNC y en parte la CROC, el popular, que era esencialmente la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y ahí la principalmente, CNOP, ¿no? principalmente CNOP, y bueno, sobre todo los de educación. Y luego, originalmente la parte militar, que cuando entra Miguel Alemán en el 47 desaparece, pero entonces toda la fuerza del control de poder político en México estaba basado en los sindicatos. En el momento en el que se cambia la ley de manera significativa, híjole, el golpe para el PRI y para la historia del poder político en México es demoledora. Esta. O sea, desintegra la base política. También para Morena. Si Morena quisiera construir una base similar, no tiene las mismas condiciones ya jurídicas. Ninguno lo puede construir de la misma manera. Entonces, eso es muy importante a nivel político. Un segundo punto ahí clave es la comparación con la reforma del 2012. A ver, se hablaba mucho en la época de Peña Nieto de la flexibilización del mercado de trabajo, inclusive con Calderón, que es el que la promulgó. 2 días Ya antes en de acuerdo salir. con Peña, ¿no? Sí. A ver, si hablamos de flexibilización del mercado, el mercado es oferta y es demanda. En realidad no se flexibilizó el mercado, se flexibilizó la oferta. En otras palabras, el único que tenía que doblar las manitas era el trabajador. Totalmente. O sea, Y que te despidan barato y sin la lógica condiciones del de seguridad. outsourcing, de la eventualidad, del pago por horas, de un montononal de cosas, que era todo en función de la famosa competitividad. Y entonces el trabajador quedó en un estado de indefensión mayor. Lo hemos visto. Creo que lo que se está haciendo ahorita justamente es complementar la flexibilización del mercado, ahora sí del otro lado. En otras palabras, que también haya flexibilización de la demanda y que el trabajador tenga la posibilidad de negociar realmente. Y para negociar necesita que haya sindicatos de a de veras, no simplemente oficinas de correa de transmisión de favores, sean del gobierno, de la del empresa. Empresario. Entonces, el que se esté manejando ahorita de una manera insistente por todos lados en la ley, leí hasta ahorita los primeros 400 artículos, y el rollo de democracia sindical, de voto universal, libre, directo, secreto, está por todos lados, y eso es clave. Los mecanismos que pudieran ser de fondo no tan importantes, sino que aparecen como de forma, pues ahí sí nos vamos a Reyes Heroles de que la forma es fondo. Sí, o sea, sí. Todos los candados en términos de cómo debe de organizarse el sindicato, de cómo debe de juntarse, de cómo se debe de pasar lista, de cómo se deben hacer cada pasito administrativo, son mecanismos para tratar de impedir el control sindical por parte de quienes habían llevado el control sindical hasta ahora. O sea, se rompen esas correas de transmisión. Todo esto el trabajador ya va a poder decir, me organizo yo con un grupo de trabajadores, compito y puedo llegar a ser el sindicato de tal empresa.
De hecho, no el sindicato de la empresa, porque cada empresa puede tener un montón de sindicatos. Por eso. Y negociar, que sean 10. Sí, puede haber. Negocia uno, tiene las mejores condiciones, Sí. y esas mejores condiciones son homologables al resto de los trabajadores. Esa es la base. O sea, quien tiene el contrato colectivo sería el sindicato que tuviera mayor cantidad de votos en las asambleas. Vaya, es más, ni siquiera de afiliados, sino de votos. Entonces en la asamblea. Es decir, yo puedo estar en el sindicato A, pero a mí me gusta la propuesta del sindicato B, voto por la propuesta del sindicato B, el sindicato B es el que lleva el contrato. Entonces ya el de cuello blanco, el sindicato, digamos... De protección. De protección, pues ya queda de alguna forma exhibido, o puede quedar exhibido, en que Queda se está poniendo de exhibido. acuerdo con el patrón para que las condiciones sean bajas con tal de beneficiarse personal o políticamente. De hecho, todo lo que son la lógica de los contratos de trabajo deberá de estar plenamente presentado en Internet. O sea, que cualquiera Tú ya te pueda puedes ver. meter a ver y decir, mira, Y el patrimonio del sindicato. Y el trabajador puede renunciar a pagar la cuota sindical. A decir, a ver, yo no me siento representado, yo no pago, a mí no me descuentan. Y otro punto muy importante frente a la corrupción, que yo creo que es clave también, es el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje por los centros, estos de conciliación, que tienen que implicar la judicialización de todo lo que es la vida sindical. No tribunales especiales para la parte laboral, sino es decir, el Poder Judicial de la Federación es el que puede resolver en última instancia, si no se resuelve propiamente en con los el centro centros en 45 días, conciliación. ¿no? Se puso para resolver. Sí, Sí, creo no que eran recuerdo el periodo 45 exacto, días. pero Y efectivamente... si no, ya pasa al Poder Judicial. Exactamente, esa es la lógica. Me parece Otro bien. punto muy importante son los trabajos especiales, que hay cambios en la regulación para un montón de trabajos, pero principalmente para las trabajadoras domésticas y los jornaleros agrícolas. Que ya se va a llamar trabajadoras del hogar. Cambia trabajadores, cambia sí. el nombre efectivamente de la trabajador legislación. doméstico a trabajador del hogar. Y aquí hay una cuestión clara. El empresariado mexicano ha peleado enormemente el combate a la informalidad. Justamente una gran parte de la informalidad Está ahí. ha sido el trabajador del hogar y ha sido el jornalero agrícola. El meter a la formalidad a estas dos categorías implica nada más bajar casi de golpe y porrazo, en un periodo de muy pocos años, en 5 millones de personas la informalidad. Y eso implicaría también ingresos para la seguridad social, es decir, es una Y manera gastos para la de seguridad social, ¿no? enfrentar la Sí. crisis en el corto plazo financiera, y por otro lado sí implica gasto, pero además el aseguramiento, esto es clave, no solo de la trabajadora del hogar o del jornalero agrícola, sino de sus familiares, de los padres, de los hijos, de los dependientes económicos. Entonces es, por la vía de los hechos, un paso a la universalización del derecho, no solamente a la atención médica, sino inclusive a la pensión para millones de mexicanos. Y millones de mexicanos en situación económica muy Precaria. precaria, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? Échate ese trompo a la uña. Bueno, y hay un modelo que había presentado el IMSS que tiene que ver con una aportación única y mínima por trabajadora. Y bueno, es que es un mercado especial porque también una trabajadora doméstica a veces tiene 2 o 3 chambas, entonces tienes Sí, que pero el ponerte de esquema... acuerdo. Sí, pero hay Sí. un mínimo que creo que eran en torno a 900 pesos de aportación. Sí, pero ahí la cuestión es, a ver, justo, si la aportación es mínima, eso no quiere decir que la enfermedad que tenga el papá de la trabajadora doméstica o del trabajador agrícola, si le da diabetes o si le da... Híjole, ahí viene cómo se va a financiar el gasto para la atención de todos ellos. Eso implica un debate fundamental que seguramente tendrá que ser para la segunda mitad de la actual administración del gobierno federal Impuestos. sobre las cuotas o La lógicas reforma de fiscal. jubilación, la fiscal, pero también la reforma de la seguridad social. A ver, vamos al corte, Nacho, si quieres, de aquí a las 10 de la mañana con Ignacio Román hay mensajes y platicamos también sobre reforma fiscal porque lo puso el director general de la OCDE, habló ayer del tema y nos... Más IVA, quiere más IVA en México. Vamos a platicar el tema. No, la mañana con 53 minutos, lamentablemente se nos está yendo el programa rapidísimo. A ver, Nacho, sobre el asunto fiscal, ya hablábamos, José Ángel Gurría declaró
sobre dos temas en específico de México el día de ayer. Primero, le pidió una reforma fiscal al país para tener más ingresos. Dice, México debería considerar recortar exenciones, limitar el número de tasas de IVA reducidas, al tiempo que compensa a los pobres mediante subsidios específicos. La aplicación de la tarifa estándar a una gama más amplia de productos ayudaría a combatir la informalidad y la evasión fiscal. Eso en materia fiscal. Y lo segundo, Nacho, para que unas tu comentario, dice que si no se resuelve el asunto de Pemex, eso puede llevar al país a un momento económico difícil, sobre todo la deuda que acarrea Yo Pemex. creo que es muy importante lo que diga Gurría, y yo creo que lo debemos de considerar realmente en serio, para saber qué funciona y no funciona. Porque si nosotros vemos lo que hizo Gurría justamente en la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Salinas, fue en buena parte conducir a la crisis del 94. Entonces hay que ver muy bien lo que hizo Gurría, pues para no hacer lo mismo. ¿No? Sí, entonces coincido. Creo que sería un punto clave. Y en materia de... Pero aquí está lo de IVA alimento a medicinas. Directamente. Con un lenguaje muy, ¿no? Dándole vueltas, pero muy perdido, ¿no? O sea, porque dice, si no lo hizo Peña, si no lo hizo Calderón, lo va a hacer López Obrador. Lo quiso hacer Peña. O sea, lo quiso hacer Peña, incluso cambió los estatutos del PRI que prohibían eso. Lo quiso hacer, pero al final no pudo con el asunto. No creo que sea el caso. Y además es una forma de decir, a ver, si efectivamente se están planteando un montón de derechos sociales y de gastos y de cosas de estas, la cuestión es si con qué ojos, papá, y el con qué ojos implicará necesariamente en el mediano o largo plazo una lógica de cambio fiscal importante. Entonces lo que está haciendo la OCDE en voz de Gurría es decir, como siempre, pues cárguenle al consumidor. Es decir, váyanse por el lado de IVA o de impuestos especiales sobre producción y servicios. Y es una forma de decir, no me toques el impuesto sobre la renta. Es decir, no cobres en función del nivel de patrimonio o de ingreso que está teniendo directamente la población, cuando en México tenemos justamente uno de los países con mayor concentración del ingreso. Pero sí puedes hacer una reforma fiscal, Nacho, que no toque al 90% de la población. Ah, claro. O sea, que en realidad está la mayoría de quien nos escucha, tal vez, que es clase media, que es profesionista o que tiene... pues paga lo que tiene que pagar. Tal vez entre el 5 y el 10% de la población, pues tienen unas tasas, o las empresas, unas tasas muy bajas. Primero, México es el país de la OCDE, el único país de la OCDE, en donde el principal pago de impuestos no es por empresas, sino es por hogares, lo cual es una aberración. Y en segundo lugar, yo diría una auténtica y equitativa reforma fiscal no tendría por qué afectar mayormente a más del 90% de la población, porque está tan concentrada la riqueza en México que el poder está centrado en 2 o 3% de los hogares, cuando mucho. Pero el 1% tiene el 21% de la riqueza. Entonces, bueno, ahí hay una situación enorme. Y además, aumentar impuestos para ingresos altos, y no me parece necesariamente incorrecto. A ver, quisiera ubicar un plano estrictamente personal. Si yo dijese, a ver, yo debo de tener un nivel de paridad de poder de compra, es decir, con respecto a mi propio país, comparado con alguien que sea maestro en Francia, seguramente igual o mejor a un profesor de una universidad en Francia. Ah, no, pues claro. Y entonces uno dice, a ver, entonces yo gano más que el profesor francés. No, porque el profesor francés no tiene que estar pagando escuelas privadas para sus hijos, no tiene que estar pagando mamá móvil, no tiene que estar pagando una lógica de protección de 10,000 tipos. Si yo tuviese mucho más impuestos y al mismo tiempo supiera que mis hijos van a una escuela que tiene todo el equipamiento tecnológico, la seguridad y la convivencia, y que hacen un transporte público subsidiado. ¡Qué maravilla! O algo que genera mucha ansiedad en las familias, Nacho, que mañana tenga una enfermedad grave una persona y se te puede ir el patrimonio de toda tu vida en una operación. Mientras que en una lógica de un buen servicio público... Entonces tienes que estar pagando seguros privados que cuestan muchísimo, que te suben la tasa según vayas pasando un mes de tu vida. Tienes que ir pagando eso porque no confías en el sistema público de salud. Entonces cambiar eso implicaría una lógica de financiamiento que curiosamente podría resultarle altamente conveniente justamente a los asalariados que se niegan a pagar un aumento de impuestos, siempre y cuando se manejara de manera transparente, de manera eficiente,
de manera honesta. Claro. Hugo Guevara nos dice, buen día, Enrique, yo trabajé 3 años en una empresa y nos despidieron y nunca nos liquidaron. La junta nunca sirvió para nada. Claro, ahí había corrupción. Con el nuevo esquema pasará lo mismo porque soy uno de miles. Teóricamente no. A ver, siempre hay elementos Corrupción leguleyos, siempre puede estar ahí. siempre va a haber grilla ahí, pero justamente lo que están tratando de amarrar con la Ley Federal del Trabajo es minimizar este tipo de manejos contra los trabajadores. Blanca Moreno, Enrique, buenos días. Respecto al tema de lo que sucedió fuera de Casa Jalisco, ¿por qué mejor no investigan quién omitió acciones para proteger a esta persona de un loco como era su pareja? Bueno, lo dijimos, había 3 órdenes de protección, había 3 órdenes de protección activas y quien falló ahí fue la Policía de Guadalajara y el Ministerio Público, que tenían que darle supervisión al asunto. Nos dice Jesús Sejudo, en el sexenio de Salinas nos abrieron los ojos al mundo, NAFTA, acuerdos comerciales, educación, etcétera. ¿Te parece? Pues sí, sí se abrió el mundo, pero en beneficio de unos cuantos. Es decir, cuando uno ve qué pasó con la micro y la pequeña empresa, le fue muy mal. Cómo le fue a la gigante, le fue muy bien. Cómo le fue al consumidor de altos ingresos, le fue muy bien. Cómo le fue al consumidor de bajos ingresos, pues no tanto. Entonces, bueno. Ignacio Román, se nos acabó el tiempo. Ojalá pueda estarnos visitando más seguido para platicar estos temas. Estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias, Ignacio Román, que es académico del ITESO, especialista en economía. Nos dice Enrique, buenos días, excelente programa, un 10, y me dice que arriba el Atlas, pues me quiere provocar, Hugo Mena, te mando un abrazo. Bueno, viene vestido del Barcelona, igual Hugo también, ¿no? Ahí sí somos compatibles. Nos vamos, te recuerdo que el próximo lunes estamos a las 9 de la mañana en Cara a Cara para que nos acompañes para discutir los distintos temas del día, y a la 1, por supuesto, que está nuestra compañera Gabriela Aguilar en la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes.